Bueno, pero vamos a también analizar un poco las reacciones políticas que hubo a la situación generada ayer, porque hubo una condena transversal, podríamos decir, de todos los candidatos presidenciales, pero precisamente teníamos recién las declaraciones del subsecretario del Interior, de Juan Francisco Gali, que le endosó la responsabilidad a los candidatos Jasna Proboste y Gabriel Boric. Ya desde la oposición hay muchos que están diciendo que esto claramente es un intervencionismo electoral y es más, que tendría que dejar su cargo. Vamos a conocer detalles de las reacciones políticas a lo que ocurrió ayer a 2 años del estallido social. Ignacia Jiménez, tú nos cuentas y en particular también estos dichos del subsecretario del Interior. Hola Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y son las palabras que encienden la polémica, tú lo decías, hay algunos que lo están acusando de intervencionismo electoral porque lo que hizo el subsecretario Gali fue al referirse de los hechos de violencia que ocurren ayer en la tarde en el contexto de las actividades, de las marchas, de las convocatorias por el estallido social, es asegurar que hoy día los actos de violencia tienen responsabilidades también en el mundo político. Menciona a un par de parlamentarios, también a un convencional constituyente y a 2 candidatos presidenciales, a Jasna Proboste y a Gabriel Boric. De hecho, durante esta jornada hay parlamentarios de la ADC que ya ingresaron una denuncia a Contraloría acusando intervencionismo electoral por parte del subsecretario del Interior y falta a la probidad. Los quiero invitar a que revisemos cuáles son estas palabras que encienden la polémica, unos dichos del subsecretario que van en directa responsabilidad o que acusan directa responsabilidad del mundo político por los hechos de violencia que vimos ayer en la tarde. Que los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile, quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Jasna Proboste, quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas Molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric. O Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia. Reaccionan inmediatamente desde el círculo cercano, incluso también desde los comandos de los ambos candidatos. Es Gabriel Boric, que estaba en la zona sur de nuestro país, que dice que acá el gobierno está errando el foco de la discusión, que el aspecto tiene que ser cómo se persiguen esos hechos de violencia que él también condena y que no apoya como candidato presidencial y parlamentario. Y dice que el gobierno está usando provecho político, está sacando provecho político de estos hechos y tiene que dejar de usar estas declaraciones para hacer campaña, dice, por 2 candidatos, haciendo ahí también, o apuntando más bien dicho, a la candidatura de José Antonio Kast y de Sebastián Sichel. Desde la candidatura de Jasna Proboste es uno de sus voceros, Víctor Torres, que asegura que acá el gobierno ocupa un libreto aprendido y que culpa a otros candidatos para evadir, también sus propias responsabilidades que no está asumiendo a su juicio el subsecretario del Interior. Los quiero invitar a escuchar esas respuestas que son bastante contundentes en contra del subsecretario y que también hoy día cuestionan sus palabras. Una vez más, el gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público, y además se hacen los desentendidos respecto a las demandas que miles de chilenos y chilenas están levantando para transformar y terminar con las desigualdades en nuestro país. Quiero ser muy claro. A todos quienes se manifestaron ayer pacíficamente, todo nuestro apoyo. Estamos con ustedes. A quienes creen que, en cambio, saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no. No solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de la ley. Yo les decía que también han reaccionado desde otro sector, desde el círculo cercano de Jasna Proboste. La candidata está hoy día en una cuarentena preventiva después de haber tenido un contacto junto a un candidato a parlamentario, una actividad que tuvo durante el fin de semana. Si bien dice ella no es contacto estrecho, sí se va a mantener bajo una cuarentena preventiva. Por eso el que habla hoy día por la candidata es uno de sus voceros, el diputado Víctor Torres, que asegura que hoy día el subsecretario del Interior está actuando como un vocero político y reitera esta acusación que tú decías al inicio de este contacto de intervencionismo electoral al subsecretario del Interior por sus palabras que apuntan directamente a 2 candidatos presidenciales. Revisemos ahora sí las palabras de este vocero.
Las declaraciones del subsecretario Gali son francamente inaceptables. Forman parte de un libreto burdo y ya conocido, que es tratar de culpar a otros de sus propias incompetencias. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad del mandato que le ha otorgado a la ciudadanía, que es precisamente el resguardo del orden público y de la seguridad ciudadana. Desde esa perspectiva, este intervencionismo electoral flagrante que encabeza el subsecretario, que en vez de actuar como tal, actúa como un vocero político, son cosas que no podemos tolerar. Aquí tienen que hacerse cargo quienes son responsables. Los cargos no solo se ostentan. Los otros dos candidatos presidenciales a los que Gabriel Boric hace alusión en sus palabras son José Antonio Kast y Sebastián Sichel. Este último, el candidato de Chile Podemos Más, estuvo en los alrededores de la Plaza Baquedano, recorriendo el sector de calle Carabineros de Chile, conversando con vecinos, y fue en ese punto donde aprovechó de referirse a esta situación, a estas palabras del subsecretario del Interior. Lo que hace el candidato oficialista es respaldar a el subsecretario. Dice que él coincide con sus palabras, emplaza incluso a los otros candidatos a retirar el proyecto hoy día de ley de indulto que está en el Congreso, pero José Antonio Kast es quizás un poco más duro. Dice que si bien él coincide con las palabras del subsecretario, cree que tiene que dejar de lado el rol de comentarista político y dedicarse a trabajar en lo suyo, que es hoy día la seguridad pública. Revisemos esas declaraciones. Esto no es movilización social. Esto no es demanda de justicia, esto es violencia por violencia que justifica la violencia y que engendra violencia. Esa es la amenaza de nuestro país en el futuro. Candidatas como Yasna Proboste proponen y apoyan un indulto para aquellos que agreden a carabineros y saquean a las pymes. Constituyentes de distintos tipos han dicho que el camino para llegar a la Convención Constitucional fue la violencia. No, señores. No fue la violencia, siempre ha sido la democracia. No hay dictaduras buenas, no hay violencia buena. La responsabilidad de la violencia es de los vándalos y de los delincuentes y también de terroristas. Hay una corresponsabilidad por parte de líderes políticos que no solamente no han condenado a la violencia, sino que hoy día están señalando que quieren liberar a aquellos delincuentes que saquearon, quemaron y atacaron a civiles y a las fuerzas policiales. Y en el caso del gobierno no puede desligar su responsabilidad. Boric y Proboste, que son los dos que son parlamentarios, nunca han condenado la violencia, siempre han buscado una manera de justificarla. Pero eso no quita que el gobierno tiene que cumplir un rol. Y como digo, el gobierno no está para hacer comentarios de lo que ocurre, sino para actuar. Vivi, hay que ver ahora si esto trae consecuencias o no para el subsecretario del Interior. Yo te decía que hay varios parlamentarios que ya han ingresado denuncias a la Contraloría para ver si es que sus palabras son o no una falta a la probidad, un intervencionismo electoral. Tú lo decías, hay algunos que incluso han solicitado que Juan Francisco Gali dé un paso al costado por comentar un hecho tan grave como los hechos de violencia que se dieron en nuestro país ayer en la noche e involucrarlo directamente hoy día con una campaña presidencial, por lo que hoy día hay que ver si eso va a tener consecuencias o no. Al menos ya hay una denuncia ingresada en Contraloría que va a tener que revisar si estos antecedentes incumplen o no la normativa legal y el ámbito de la probidad que hoy día tienen que cumplir también ahí los funcionarios públicos. Claro, de esta abstención que se hace precisamente de hacer mención a un contexto electoral y en particular son los diputados de la democracia cristiana que ya presentaron este oficio en Contraloría. Gracias por el reporte, Ignacia.